Mr. President of the United Nations General Assembly, Las Naciones Unidas, señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sus excelencias, damas y caballeros. De nuevo, la voz de una mujer es escuchada en el seno de las Naciones Unidas en la Asamblea General. Las mujeres desearíamos ser la mitad del mundo, con derechos y oportunidades iguales, sin ninguna forma de discriminación ni violencia, capaces de poder construir nuestra emancipación y poder contribuir para el empoderamiento de todos y todas. Señor presidente, un año después de mi presentación desde este mismo podio, noto que muchos de los problemas que nos afligieron en septiembre del año 2000 siguen hoy en día. Hoy quisiera resumir algunos aspectos fundamentales cuya solución es urgente. Damas y caballeros, la crisis económica que comenzó el año 2008 ha tomado nuevas formas y contornos. La opción de políticas fiscales ortodoxas ha afectado a los países emergentes, incluyendo Brasil. Los líderes principales en el mundo desarrollado todavía no han encontrado un camino que pueda traernos ajustes fiscales apropiados por un lado y por el otro lado inversión estimulada y estímulos también de las demandas que son claves para detener la recesión y fomentar el crecimiento económico. No puede ser la respuesta única económica para solucionar altos niveles de pobreza, desempleo y falta de perspectivas futuras, lo cual afecta las capas más vulnerables de todo el mundo. Los bancos centrales de estos países han utilizado políticas antimonetarias que introduce otro elemento de desequilibrios en los cambios. Por lo tanto, estos países han perdido espacios de mercado por la depreciación de sus monedas. Esto se ve reflejado en las tendencias de recesión económica en el mundo entero. Debemos, por lo tanto, tomar iniciativas en los países en desarrollo que se han clasificado de manera injusta como proteccionistas. Deberíamos recordar que las medidas de comercio están incluidas en las normas de la Organización Mundial del Comercio. La protección de la manipulación comercial debe ser un asunto que debemos abordar para fomentar la competitividad, entre otros. Una respuesta efectiva a la crisis solo vendrá cuando aumentemos los esfuerzos de coordinación entre los países miembros de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros, para poder entonces establecer políticas monetarias y fiscales para controlar la guerra del cambio y a fomentar la demanda. Nosotros sabemos que de nuestra experiencia que los estados soberanos, las deudas financieras y de la banca no se van a resolver bajo el telón de fondo de la recesión. Esta recesión puede agudizarse aún más. Por lo tanto, resulta urgente que nosotros unamos nuestros esfuerzos para poder asegurar el crecimiento económico mundial, evitando entonces la desesperanza causada por la falta de oportunidades y la falta de empleo. Mantuvimos una política económica prudente, acumulamos reservas cambiales expresivas, redujimos la deuda pública y con políticas sociales innovadoras retiramos
40 millones de brasileños de la pobreza, consolidando el amplio mercado de consumo de masas. Fuimos impactados por la crisis como todos los países, pero a pesar de la reducción conjuntural de nuestro crecimiento, mantuvimos el nivel de empleo en niveles elevados. Continuamos reduciendo la desigualdad social y aumentando significativamente la renta de los trabajadores. Superamos la visión incorrecta que opone de un lado las medidas de incentivo al crecimiento y de otro los planes de austeridad. Ese es un falso dilema. La corresponsabilidad fiscal es necesaria como imprescindible las medidas al estímulo del crecimiento, ya que la consolidación fiscal solo es sustentable en un contexto de recuperación de la actividad económica. La historia revela que la austeridad, cuando es exagerada y aislada del crecimiento, se derrota a sí misma. La opción de Brasil ha sido enfrentar simultáneamente esos retos. Al mismo tiempo, observamos un estricto control de las cuentas públicas, aumentamos nuestra inversión en infraestructura y educación. Simultáneamente, controlamos la inflación, actuamos vigorosamente en las políticas de inclusión social y combate a la pobreza. Al mismo tiempo que hacemos reformas infraestructurales en el área financiera, reducimos la carga tributaria, el costo de la energía y invertimos en infraestructura, en conocimiento para producir ciencia, tecnología e innovación. En algunos momentos no tenemos opción entre una cosa u otra, no podemos escoger. No existe este tipo de alternativa. Tenemos que desarrollarlas de manera simultánea y articulada. Como en 2011, señor presidente, el Medio Oriente y el norte de África continúan teniendo un lugar central en la atención de la comunidad internacional. Importantes movimientos sociales con distintos signos, señales políticas, terminaron con regímenes despóticos y llevaron a procesos de transición, cuyo sentido y dirección todavía no pueden ser establecidos. Pero no es difícil identificar en casi todos esos movimientos un grito de rebeldía contra la pobreza, contra el desempleo, la realidad de la falta de oportunidades y libertades civiles impuestas por gobiernos autoritarios y a amplios sectores de esas sociedades, principalmente a las poblaciones más jóvenes. No es difícil tampoco encontrar en estos acontecimientos las marcas de resentimientos históricos provocados por décadas de políticas coloniales o neocoloniales realizadas en nombre de una acción supuestamente civilizatoria. Poco a poco se han aclarado los intereses económicos que estaban detrás de esas políticas. Hoy vemos con consternación, preocupación, la evolución de la situación grave en Siria. Brasil condena en los más fuertes términos la violencia que quita vidas en este país. Siria produce un drama humanitario de grandes proporciones en su territorio y con sus vecinos, que caen sobre el gobierno de Damasco la mayor parte de la responsabilidad por el ciclo de violencia que ha dejado grande número de heridos civiles, mujeres, niños y jóvenes. Pero sabemos que también que las oposiciones son responsables, oposiciones armadas, especialmente aquellas que poseen el apoyo militar y logístico del exterior. Como presidenta de un país, patria de millones de descendientes de sirios,
lanzo un apelo a las partes en conflicto para que dejen las armas y se unan a los esfuerzos de mediación del representante especial de la ONU y de la Liga Árabe. No existe una solución militar para la crisis en Siria. La diplomacia y el diálogo no solo son la mejor, sino para mí la única opción, aún como presidenta de un país en el cual viven miles y miles de brasileños islámicos. Registro en esta plenaria nuestro vehemente negación. Brasil es uno de los protagonistas de la iniciativa generosa Alianza de Civilizaciones. Brasil es uno de los protagonistas de la iniciativa generosa Alianza de Civilizaciones, convocada originalmente por el gobierno de turno. Con la misma vehemencia, señor presidente, también repudiamos los actos de terrorismo que hirieron diplomáticos en Libia. Señor presidente, con los ojos puestos en Medio Oriente, donde viven algunos de los más importantes, donde están algunos de los más importantes retos contra la paz internacional, quiero detenerme de nuevo en la cuestión Israel-Palestina. Reitero lo que dije en el 2011, cuando expresé mi apoyo, el apoyo del gobierno brasileño al reconocimiento del Estado palestino como miembro pleno de las Naciones Unidas. Y repito hoy que apenas una Palestina libre y soberana podrá atender a los legítimos ansiedades a la paz con sus vecinos en Israel, tener fronteras y estabilidad política en la región. Señor presidente, la comunidad internacional tiene una dificultad para lidiar con los conflictos regionales. Esto es visible en las disputas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese es uno de los problemas más graves que enfrentamos actualmente. La crisis, iniciada en el 2008, mostró que es necesario reformar los mecanismos, reestructurar los mecanismos de gobernanza económica mundial. En realidad, esto hasta hoy no ha sido implementado integralmente. Las guerras y los conflictos regionales cada vez más intensos, las pérdidas humanas y los grandes perjuicios materiales, pérdidas materiales para los pueblos, demuestra la urgencia de la reforma institucional de la ONU y especialmente del Consejo de Seguridad. No podemos permitir que este Consejo sea sustituido, como ha ocurrido, por coaliciones formadas fuera de su control y al margen del derecho internacional. El uso de la fuerza sin autorización del Consejo, una clara ilegalidad, ha ganado espacio aceptable. Pero, señor presidente, definitivamente no es una opción aceptable. El recurso fácil a ese tipo de acción es producto de ese conflicto que moviliza el Consejo. Por eso, necesita ser reformado. Brasil siempre luchará para que prevalezcan las decisiones de la ONU, pero queremos acciones legítimas, fundadas en la legalidad internacional. Con ese espíritu, señor presidente, defendí la necesidad de la responsabilidad al proteger como complemento necesario de la responsabilidad de proteger. Señoras y señores, el multilateralismo
está hoy más fuerte después de la Río +20. En aquellos días de junio, realizamos juntos la mayor y más participativa conferencia de la historia de las Naciones Unidas en cuanto al medio ambiente, y podemos dar pasos firmes en una consolidación histórica de un nuevo paradigma. Crecer, incluir, proteger y preservar. O sea, la síntesis del desarrollo sustentable. Le agradezco especialmente el empeño del secretario general Ban Ki-moon y del embajador Shasukan, que tanto han colaborado con Brasil antes y durante la conferencia. El documento final, aprobado por consenso en el Río de Janeiro, no solo contiene el legado de 1992, como también es el punto de partida para una agenda de desarrollo sustentable para el siglo XXI, enfocada en la erradicación de la pobreza, el uso consciente de los recursos naturales y en los patrones sustentables de producción y consumo. Las Naciones Unidas tienen por delante varias tareas delegadas por la Conferencia de Río. Somos compañeros, socios. Menciono en particular la definición de los objetivos de desarrollo del desarrollo sustentable. El Río +20 proyectó una poderosa luz sobre el futuro que queremos. Tenemos que desarrollarlo. Tenemos la obligación de oír las alertas de la ciencia y la sociedad, las alertas sobre el cambio climático. Tenemos que enfrentar el cambio climático como uno de los principales retos para las generaciones presentes y futuras. El gobierno de Brasil está firmemente comprometido con las metas de control de emisiones de gases de efecto invernadero y el combate sin tregua a la deforestación de la selva amazónica. En el 2009, voluntariamente adoptamos sus compromisos y los transformamos en legislación. Esas metas son ambiciosas para un país en desarrollo, un país que lidia con necesidades de todo tipo para ofrecer bienestar a su población. Esperamos que los países históricamente más responsables por los cambios climáticos y que poseen medios para enfrentarlos, también cumplan con sus obligaciones frente a la comunidad internacional. Otra iniciativa de las Naciones Unidas que Brasil también cree que es importante es el lanzamiento de la década de acción por la seguridad en el tránsito 2011-2020. Brasil se moviliza en las acciones de protección a la vida que garanticen la reducción de accidentes de tránsito y una de las principales causas de muerte entre la población joven del mundo. Para eso, nuestro gobierno ha desarrollado una campaña de concientización junto con la Federación Internacional de Automovilismo. Señor presidente, en un escenario de retos ambientales, crisis económicas y amenazas a la paz en diferentes partes del mundo, Brasil continúa insiste en continuar trabajando con sus vecinos por un ambiente de democracia, un ambiente de paz, de prosperidad, de justicia social. Avanzamos mucho en la integración del espacio latinoamericano y caribeño como prioridad para nuestra participación internacional. Nuestra región es un buen ejemplo para el mundo. El Estado de Derecho que conquistamos con la superación de los regímenes autoritarios que marcaron nuestro continente ha sido preservado y fortalecido. Para nosotros la democracia no es un patrimonio inmune a los asaltos. Hemos sido firmes. Mercosur
y UNASUR, cuando ha sido necesario para evitar retrocesos, porque consideramos integración y democracia principios inseparables. También reafirmo nuestro compromiso de mantener la región libre de armas de destrucción masiva. Y en este punto me gustaría recordarles la existencia de grandes arsenales que, además de amenazar toda la humanidad, aumentan las tensiones y perjudican los esfuerzos de paz. El mundo pide, en vez de armas, alimentos para el millardo de personas hombres, mujeres y niños, que padecen el gran cruel castigo que es el hambre. Por fin, señor presidente, me gustaría hablar de un país hermano, querido de todos los latinoamericanos y caribeños, Cuba. Cuba ha avanzado en la actualización de su modelo económico y para seguir adelante en este camino necesita el apoyo de socios próximos y distantes. Necesita el apoyo de todos. La cooperación para el progreso de Cuba es perjudicada por el embargo económico que hace décadas golpea, afecta a su población. Llegó el momento de acabar con ese anacronismo que afecta los países de las Naciones Unidas. Señor presidente, este año vimos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos organizados brillantemente por el Reino Unido. Con el fin de los Juegos de Londres, ya empezó para Brasil el conteo regresivo para las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016, que será precedida por el Mundial de Fútbol en el 2014. A cada 2 años, durante los Juegos de Verano e Invierno, la humanidad parece despertarse para valores que deberían inspirarnos permanentemente: la tolerancia, el respeto por las diferencias, la igualdad, la inclusión, la amistad y el entendimiento. Principios que también son la base de los derechos humanos y de esta organización. Al inaugurar esta 67ª Asamblea General, propongo a todas las naciones aquí representadas que se dejen iluminar por los ideales de la llama olímpica. Señoras y señores, el fortalecimiento de las Naciones Unidas es extremadamente necesario en este nivel en que estamos, donde la multipolaridad abre una nueva perspectiva histórica. Es necesario trabajar para que así sea. Trabajar para que en la multipolaridad que prevalezca la cooperación sobre el conflicto, el diálogo se imponga sobre la amenaza, la solución negociada llegue siempre antes y evite la intervención armada. Repito que en este esfuerzo necesariamente colectivo y que presupone una búsqueda de consensos, es el papel de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un papel privilegiado, principalmente que la organización en sus diferentes instancias se torne más representativa, más legítimas y por lo tanto más eficaces. Muchas gracias.